atrevió a imaginar una escuela diferente. Ovide de Crowley, médico, psicólogo, pedagogo y sobre todo un soñador. Él creyó que la educación debía ser tan natural como en la vida misma, que el niño, al igual que un explorador, aprende observando, relacionando y actuando sobre el mundo que lo rodea. A comienzos del siglo XX, mientras que el mundo cambia a un ritmo acelerado, surgieron nuevas ideas sobre cómo educar a los niños. La escuela tradicional, rígida y repetitiva, empezaba a ser cuestionada. En ese escenario, de Crowley propuso una transformación profunda, una educación activa, centrada en los intereses del niño, en su entorno y en su vida. Ovide de Crowley nació el 23 de julio de 1871 en Rennes, una ciudad en Flandes Oriental, Bélgica. Desde pequeño vivió rodeado de naturaleza y aprendió a trabajar con las manos gracias a su padre, que era industrial. Durante su juventud estudió en internados donde descubrió su amor por las ciencias naturales. Una profesora le dio acceso a un laboratorio donde podía hacer experimentos, lo que despertó aún más su curiosidad. Más adelante estudió en la Universidad de Gante y luego continuó su formación en Berlín y París, en donde ahí se especializó en neurología y estudió enfermedades del sistema nervioso, trabajando con el profesor Philippe, quien fue uno de los pioneros que crea pruebas de inteligencia para niños. En 1901, ya de regreso en Bélgica, fundó en Bruselas un instituto para niños con discapacidad intelectual. Lo hizo con el apoyo de su esposa, quien fue su gran compañera de trabajo durante toda la vida. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo estaba cambiando rápidamente. Era una época de avances científicos, crecimientos de las ciudades y también de nuevos desafíos sociales. En medio de este panorama surgieron ideas que buscan transformar no solo la economía o la política, sino también la forma de educar. En ese contexto aparece Ovide de Crowley, un médico pedagogo belga que atendió que la escuela debía responder a los cambios del mundo y a las verdaderas necesidades de los niños. Su propuesta no nace aislada, sino como parte de un gran movimiento de renovación educativa que busca alejarse a la rigidez de una escuela tradicional. Durante el siglo XIX, la revolución industrial transformó la sociedad europea por completo. Aparecieron las fábricas, las grandes ciudades crecieron y muchas familias campesinas se trasladaron a los centros urbanos buscando trabajo. Sin embargo, este proceso también trajo pobreza, desigualdad y explotación, especialmente entre los niños. Muchos de ellos trabajaban largas jornadas en condiciones muy duras y no asistían a la escuela, lo cual esto generó una preocupación general. La educación debía dejar de ser solo para los élites y responder a una sociedad que exigía personas activas, responsables y preparadas para convivir y trabajar, lo cual de Crowley comprendió que no solo bastaba con enseñar a leer o a escribir, era necesario formar a los niños para la vida real, para su entorno, para los cambios que estaban viviendo. Por eso su propuesta educativa fue tan revolucionaria. Entre 1914 y 1918 ocurrió uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. Europa quedó marcada por la destrucción de la muerte y el sufrimiento de millones de personas, tanto soldados como civiles. En esta guerra también interrumpió muchos proyectos educativos. En el caso de Crowley, tuvo que exiliarse temporalmente en Inglaterra. Pero eso no detuvo su trabajo, al contrario, fue una oportunidad para seguir desarrollando sus ideas pedagógicas, en donde reflexionó aún más sobre las necesidades de formar seres humanos pacíficos, críticos y cooperativos. Comprendió que una educación verdaderamente humana podía ser una herramienta para prevenir conflictos y construir una sociedad más justa. La guerra reforzó su convicción.
La escuela no debía ser una fábrica de obediencia, sino un espacio de libertad, comprensión y crecimiento. En este mismo periodo histórico surgió el movimiento de la nueva escuela, que proponía una transformación total de la educación. En este movimiento reunía a varios pedagogos de distintos países, como María Montessori, John Dewey, Celestine Freinet y el mismo Ovide de Crowley, que compartían una misma visión: la educación debe ser integral, es decir, no debía centrarse únicamente en lo académico, sino también en lo moral, lo físico o también lo emocional y lo social. La escuela nueva proponía actividades prácticas, trabajo en equipo, respeto por el ritmo individual, contacto con la naturaleza y la libertad en la exploración y expresión. De Crowley se sumó en este enfoque con fuerza para que el niño no debía ser receptor pasivo, sino debe ser activo con intereses, emociones y necesidades que debían ser atendidas desde la escuela. Bueno, y en la escuela activa es una corriente pedagógica que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una respuesta a la educación tradicional, que era rígida, repetitiva y basada en la memorización. A diferencia de esa forma antigua de enseñar, la escuela activa propone que el niño no debe estar sentado todo el día escuchando y repitiendo lo que dice el maestro. Al contrario, considera que el niño debe aprender haciendo, explorando, participando activamente en su proceso de aprendizaje. Uno de sus principios más importantes es respetar la espontaneidad del niño, es decir, permitir que el niño se exprese libremente, que haga preguntas y que actúa según a su curiosidad. También lo cual se respeta su ritmo de aprendizaje, ya que no todos los niños aprenden igual al mismo tiempo. Cada uno tiene su forma de aprendizaje. En este enfoque, el maestro no solo es el único que sabe, sino que actúa como guía, acompañando al estudiante como su descubrimiento. En la escuela activa busca que el aprendizaje tenga sentido para el niño, que esté relacionado con su vida, con sus intereses reales y que le permita desarrollar no solo conocimientos, sino también las habilidades, valores y autonomía, lo cual el niño o el estudiante debe ser la protagonista de su educación y convierte la escuela como un espacio vivo, participativo y significativo. Y por último punto, en el contexto histórico tenemos la educación progresista, que es un enfoque pedagógico que pone en el centro al niño, sus necesidades y sus potencialidades, a diferencia de la educación tradicional, que muchas veces estaba enfocada en imponer conocimientos para formar obreros, soldados o creyentes. En la educación progresista busca desarrollar al niño como ser un humano completo, con libertad, pensamiento crítico, creatividad y sensibilidad, etc. Este modelo no se enfoca tanto en lo que la sociedad quiere del niño, sino lo que el niño necesita para crecer, aprender y vivir plenamente como persona, lo cual se respeta su ritmo, sus intereses, su manera de aprender, etc., lo cual se valora la experiencia directa, el trabajo en equipo, el juego, diálogo o reflexiones. A lo largo de su carrera, Ovide de Crowley no solo aplicó el método en el aula, sino que también lo fundamentó en varias obras importantes que reflejan su pensamiento pedagógico y psicológico. Una de sus aportaciones más destacadas es la obra de Función de globalización y la enseñanza, publicada en el año de 1923. En este texto, de Crowley explica que los niños aprenden mejor cuando perciben el mundo de forma global. Es decir, cuando el niño entiende primero el conjunto antes de analizar las partes. Esta idea es fundamental en su método porque rompe con la enseñanza fragmentada
y propone trabajar los contenidos de manera integrada, partiendo de lo que al niño le interesa y lo que conoce. Muy relacionada con esta está la función del englobamiento y su aplicación, que se desarrolló en el año de 1906 a 1929. Aquí amplía su idea de que el pensamiento infantil no funciona por detalles aislados, sino por conjuntos. Para De Crowley, el aprendizaje ocurre cuando el niño percibe, piensa y actúa sobre una totalidad que tienen un sentido para él. En esta visión global del conocimiento se convierte en la base para organizar los contenidos a través de los llamados centros de interés. En el campo de la psicología, una de sus obras más relevantes es La medida de la inteligencia del niño, escrita en el año de 1907. En este libro, De Crowley propone las formas de evaluar la inteligencia infantil que no se basan únicamente en lo académico, sino también en la observación de las habilidades prácticas, las percepciones, memoria y el razonamiento lógico, etc. Lo cual esto es un gran avance en su época, ya que valoraba el potencial del niño más allá de los métodos tradicionales de evaluación. Otras de sus obras importantes es El tratamiento y educación de los niños deficientes. Está publicada en el año de 1915, lo cual De Crowley comparte su experiencia trabajando con niños con discapacidad intelectual. Plantea estrategias de enseñanzas adaptadas a sus necesidades, siempre con una visión respetuosa y humana. Propone que estos niños también pueden aprender si se les ofrece un entorno adecuado y actividades significativas. Su enfoque fue pionero en lo que hoy llamamos como educación inclusiva. Y finalmente, en el año de 1928 publicó La práctica del test de la inteligencia, donde profundiza en el uso de herramientas para evaluar el desarrollo cognitivo de los niños. Este test diseñó para observar cómo piensan, cómo resuelven problemas y cómo interactúan con el entorno. Más que calificar, su objetivo era comprender al niño para poder ayudarlo mejor. En conjunto a todas estas obras, De Crowley, comprometido con una educación más justa, centrada en el niño, basada en la observación, el respeto y la ciencia. Su legado no solo cambia en la forma de enseñar, sino también en la forma de entender al ser humano desde sus primeros años de vida. En la propuesta pedagógica de De Crowley se dice que los niños aprenden mejor cuando participan activamente en su entorno. Es decir, no se trata solo de sentarse o escuchar o copiar del pizarrón, sino de hacer, observar, experimentar y colaborar con otros. Esta educación se basa en la acción, en el descubrimiento y en la vida misma. Desde esta visión, la escuela no debe ser un lugar rígido en donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo, sin moverse ni hablar. Al contrario, debe de ser un espacio de vida social, donde los niños pueden expresarse, compartir ideas, trabajar en grupo y sobre todo desarrollar su capacidad para partir de sus propios intereses y necesidades. De Crowley le dio mucha importancia a la vida social de los niños y lo hizo desde dos perspectivas principales. Por un lado, la escuela es un espacio donde los niños aprenden a convivir, a respetar, a colaborar o a comunicarse. Aquí no solo se enseña información académica, sino también comportamientos sociales que son fundamentales para la vida. Y por otro lado, la escuela también es vista como un medio humano, es decir, como un entorno que acompaña, apoya y responde a las necesidades del niño. No solo un salón con mesas, sino un espacio lleno de relaciones, de afecto, de recursos que permiten que el niño se desarrolle de forma integral. Por eso, cuando hablamos de la pedagogía de De Crowley, hablamos de una educación para la acción que parte de la experiencia directa del niño.
Los contenidos no se imponen desde afuera, sino que se construyen desde lo que el niño le interesa, lo que hace despertar la curiosidad del niño. Así el aprendizaje se vuelve significativo, porque nace desde el niño y no solo simplemente desde un libro. Y para lograr esto, De Crowley formuló 3 principios fundamentales que orientan su método, que es el englobamiento, el método ideovisual y el método global. En el englobamiento se basa en cómo el niño percibe y piensa. Según De Crowley, decía que el niño no observa las cosas por partes, sino lo observan como un todo. Por ejemplo, cuando un niño ve un perro, él no dice esto es una oreja, esto es una pata o esto es una cola. Él solo dice es un perro, lo ve completo, como un solo ser y no por partes sueltas. Y lo mismo pasa cuando escucha una historia, lo entiende como algo entero y no solo se enfoca en palabras o en cada oración. Vive una historia como una experiencia completa. Por eso, en el método de Crowley, no se empieza enseñando pedacitos aislados. Primero se presenta todo completo, como una experiencia real o interesante. Luego se va analizando por partes. Bueno, en el método ideovisual, en este principio se enfoca principalmente en el proceso de la lectura y la escritura, a diferencia del método tradicional, que se va de la letra a la palabra y luego la frase. En el método ideovisual empieza con frases completas que surgen de la vida real del niño, porque una frase tiene un significado completo. Si el niño escribe tengo hambre o quiero jugar, está expresando una idea real, concreta, que le importa emocionalmente. Esta frase tiene sentido para él y por eso le recuerda y lo comprende mejor. Lo cual De Crowley comprobó que las frases ligadas a emociones o acciones reales se fijan más fácilmente en la memoria del niño para que la palabra sea aislada. Después de trabajar con esas frases completas, se puede ir analizando las palabras que lo componen, sus sonidos, sus letras, pero siempre partiendo desde el significado, no de lo abstracto. Este método representa el desarrollo natural del niño, que primero se comunica con frases, no con sílabas, y que necesitan entender lo que dice para poder aprenderlo de verdad. Bueno, y en el método global nos dice que es como el marco general que reúne todo lo anterior, lo cual se basa en que el aprendizaje debe partir desde las percepciones globales del niño y de su experiencia directa con la realidad. Esto significa que los contenidos no deben enseñarse por separados, como si fueran cajas aisladas. Al contrario, deben organizarse en torno a los temas centrales significativos que conecten distintas áreas del conocimiento. Por eso, todo se articula alrededor de un solo centro de interés y eso hace que el aprendizaje tenga sentido y se conecte con la vida real del niño. Ahora les voy a hablar sobre los elementos claves del método pedagógico de Ovidio de Crowley. Él creía que la educación debía estar centrada completamente en el niño, en sus intereses, sus ritmos, sus capacidades y su entorno. Y para lograr esto, su propuesta se basa en 4 pilares fundamentales: los principios, las necesidades, los centros de intereses y las fases de aprendizaje. Empezando por los principios, De Crowley proponía que el aprendizaje debía ser activo, es decir, el estudiante no debía quedarse sentado solo escuchando, sino tiene que participar, moverse, experimentar, observar y manipular objetos. En el segundo lugar está el aprendizaje debía seguir de los intereses y la motivación del niño.
porque cuando algo nos interesa aprendemos con más facilidad. Por eso él decía que primero hay que captar la atención del niño, despertar su curiosidad y desde ahí comenzar a trabajar con ellos. Otro principio fundamental era la autonomía. De Crowley defendía que los estudiantes debían tener esa libertad para elegir qué aprender y cómo comprenderlo o aprenderlo, dentro de ciertos límites. Claro, esto ayuda a formar personas responsables, capaces de tomar decisiones y de aprender por sí mismas. Y por último, hablaba de la integración del conocimiento. Para él no tenía sentido enseñar materias por separadas y sin conexión, porque decía que todo debe estar relacionado, la ciencia, la lectura, el entorno, las emociones, lo cual decía que aprender no es dividir, sino lo tienen que unir. Además de estos principios, de Crowley identificó 4 necesidades básicas que debían guiar la enseñanza. Primero, la necesidad de exploración. El niño necesita investigar, descubrir, tocar, mirar o hacerse preguntas. Aprender no solo es recibir información, sino salir a buscarla. En el segundo está la necesidad de expresión. Todo niño necesita decir lo que siente, lo que piensa, ya sea a través de dibujos, hablándolo, escribiéndolo o actuándolo. Expresarse lo ayuda a comprender y a liberar lo que lleva por dentro. En tercer lugar está la necesidad de socialización. Los niños no aprenden solo, sino que necesitan convivir con otros, compartir, dialogar o trabajar en equipo. Y finalmente, la necesidad de retroalimentación, es decir, recibir comentarios sobre cómo va su proceso, entender en qué puede mejorar y qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien, para que le permite avanzar al niño. Basándonos en estas ideas, de Crowley organizó sus enseñanzas en el entorno que llamó centros de interés. Estos son temas cercanos a la vida del niño, que despiertan su curiosidad y que permite investigar varios conocimientos. No hay una jerarquía fija, sino que se parte de lo simple a lo complejo, siempre adaptándose al grupo. Los principales centros de interés que él propuso son 5, lo cual son el niño y su organismo, donde se explora el cuerpo y su salud. El otro es el niño y los animales, el niño y el medio inanimado, objeto, climas, materiales, el niño y los vegetales y por último está el niño y el medio humano, la familia, la sociedad, las normas. A través de estos temas se pueden trabajar de lectura, escritura, ciencias, observación, arte, todo en conjunto, no tiene que ser por separado. Y por último, tenemos las fases del aprendizaje, que siguen en el mismo proceso natural que usamos cuando aprendemos algo por experiencia. Primero está la fase de exploración, donde el niño investiga, observa, manipula o pregunta. Aquí nace el interés. Luego viene la fase de exploración, donde comparte lo que ha aprendido, ya sea de forma oral, escrita o corporal. Después de la fase de socialización, en el que el niño interactúa con sus compañeros y docentes, comparte ideas y enriquece su comprensión. Finalmente, la fase de retroalimentación, en lo que recibe comentarios, analiza su progreso y reflexiona sobre lo que ha aprendido. Estas fases no son rígidas ni separadas, pueden mezclarse o repetirse, pero siempre buscan que el niño aprenda de manera activa y consciente. Ovidio de Crowley también hizo importantes aportes a la psicología infantil. Desarrolló el test de Crowley, una prueba para evaluar la percepción, la atención y la inteligencia práctica en niños, especialmente en aquellos niños que tienen dificultad en el aprendizaje o discapacidad intelectual. Estudió tanto niños considerados normales como a niños con necesidades especiales. En ambos casos, defendía una educación adaptada al ritmo y a las capacidades de cada uno. Para él, los niños aprenden explorando el entorno, relacionando ideas y motivando para los que realmente les interesa,
Por eso propuso métodos basados en la observación, el uso de las imágenes y en las actividades de la vida cotidiana. Creía que un ambiente estimulante podía mejorar el desarrollo y que en todos los niños, sin importar sus condiciones, tenían derecho a aprender con respeto y con sentido. En conclusión, este autor fue un gran ejemplo de cómo la educación puede cambiar si realmente se pone el niño en el centro. Sus ideas siguen siendo muy importantes porque nos recuerdan que enseñar no solo es transmitir conocimiento, sino también acompañar, observar y respetar el ritmo de cada estudiante. Su propuesta tiene mucho valor porque busca una escuela más humana, más libre y más conectada con la vida real. En la actualidad, su enfoque sigue siendo una guía para mejorar la forma en que enseñan los maestros.